Muy bien, seguimos hermanos y decíamos que vamos a ver hoy la elección. El tema de la elección tiene que ver con que Dios te escogió, Dios me escogió. Y en estos versículos, versículo 4 hasta el versículo 6, vamos a encontrar 5 puntos que van a ser muy importantes, útiles para nosotros. Vamos a ver la base de la elección como primer punto. El momento de la elección. El tercer punto, el propósito de la elección. El cuarto punto va a ser la razón de la elección. Y el quinto punto, el objetivo final de esa elección. Entonces hoy vamos a ver la elección de Dios. El versículo número 4 comienza así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Estos 3 versículos nos van a hablar con respecto a las 5 formas o 5 puntos. La elección. Jesucristo le dijo a los discípulos, a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 16, le dijo esta expresión: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, o ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ahí parte el punto de la elección. ¿Qué es la elección? Escoger. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Qué es la elección para Dios? La elección vendría a ser el acto soberano de Dios con relación a personas individuales dentro del género humano. Eso vendría a ser elección. Dice, según nos escogió en Él. Entonces la elección es cuando Dios escoge individuos dentro del género humano. Es un acto voluntario, soberano, independiente. Una consulta, Dios te escogió o te escogió. No hay una votación masiva, no hay una convocatoria, no hay una consulta. O sea, Dios no consultó a ángel alguno, Dios no consultó a parte para decir si te escogía o me escogía a mí. Entonces, la elección es un acto sobre Dios, donde Dios escoge a personas o individuos dentro del género humano. Esa es una elección voluntaria. Es un acto voluntario. Y es ahí donde ahora nosotros podemos entender que Dios no nos escogió por nuestras capacidades, como lo decíamos días atrás, por nuestros conocimientos, que Dios no nos escogió por nuestros títulos, que Dios no nos escogió por nuestras fuerzas, ni por apellidos, sino que fue una elección soberana, un acto personal, benevolente de Dios. La base de la elección es el primer punto que yo quiero tomar con ustedes.
la base de la elección, lo encontramos en el capítulo y dice así: según nos escogió en Él. En Él. ¿Quién es Él? ¿A qué se refiere en Él? Nos escogió en Él. En Cristo. La base de nuestra elección es Cristo. Entonces fue para que nosotros por medio de su muerte tengamos acceso a Dios. Nos escogió en Cristo. Esa es la base de la elección. Si Cristo no está en esta base, entonces no podríamos estar dentro de esta elección. La base de la elección es Cristo. ¿Cuándo sucedió esto? El segundo punto. ¿Cuándo sucedió esta elección? ¿Cuándo fue esta convocatoria? ¿Cuándo fue este anunciamiento? La segunda parte o el segundo punto, después de la razón, es el momento. ¿Cuándo fue ese momento? Y en ese mismo versículo dice, terminando la expresión en él, dice, antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo me escogió Dios? ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esa expresión? Dios te escogió en la eternidad. Antes que el mundo material fuera creado, Dios ya nos conocía. Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había elegido. Es importante. Porque ahora entendemos que Dios no me eligió cuando me acerqué a una iglesia. No me escogió cuando me acerqué a una congregación. No me escogió cuando salí del vientre de mi madre. No. No me escogió cuando oí por primera vez el Evangelio. Tampoco. No me escogió cuando comencé a leer la Escritura. No. Me escogió antes. Antes de mi nacimiento. Antes de la fundación del mundo. Antes que la materia sea creada. En otras palabras, el momento de la elección sucedió en la eternidad. En la eternidad. Hay un pasaje en Romanos. Quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 8, por favor. El versículo 29. Paralelismo. Efesios capítulo 1. Romanos 8, 29. Dice así, porque a los antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Quiero rescatar la primera parte de ese versículo 29, porque a los que antes conoció. ¡Wow! La palabra en el griego es proginosko. Esa palabra antes conoció es una palabra compuesta que en el griego es proginosko. Y proginosko tiene que ver como algo de antemano conocido, pero basado a 3 puntos. Saber algo, el primer punto. Conocer algo, el segundo punto.
y elegir algo. Pablo dice en la epístola a los Efesios que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahora Pablo lo dice aquí en Romanos el capítulo 8, que nosotros, Dios nos conoció antes nos conoció. ¿Saber algo con relación al tiempo? Dios conoce los tiempos. Conocer algo con relación a la intimidad por amor. Y elegir algo con relación específicas y selectas. En otras palabras, creo que tú y yo tendríamos que sentirnos personas privilegiadas de que Dios nos haya escogido. Eso tendría que causar gozo en vidas, el saber de que Dios te escogió y me escogió y nos escogió. Recuerda, la base de mi elección fue Cristo. El momento de mi elección fue en la eternidad. Y usted podrá decir, pero pastor, a mí yo comencé recién a entender las cosas de Dios con relación a esta pandemia, a esta epidemia. La Biblia. Tiempo en donde Dios comenzaba a preparar tu corazón a tu elección. Ya tú habías sido y habíamos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto nos tiene que causar gozo, alegría. Dice nuevamente Efesios 1, el versículo número 4, encontramos el otro punto. El propósito de la elección. Y el propósito de la elección tiene que ver con la pregunta, ¿para qué me eligió? ¿Para qué me escogió? Si hay un propósito es porque hubo un plan de antemano. Dios no hace las cosas por capricho, no hace las cosas sin definiciones, no. Dios todo lo que hace lo hace trazado a un plan y bajo ese plan hay un propósito. Imagínate si hay alguien que fuera un arquitecto, un constructor. Si quiere edificar una no. Lo mismo, esta ilustración, lo mismo es Dios. El arquitecto del universo, Él tenía todos los planos hechos para que ahora las cosas que vemos es las cosas que antes no veíamos. El propósito. Y esto es una parte de nuestra vida. ¿Para qué Dios me escogió? Y el versículo 4 arroja el propósito. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Ese para qué me indica que Dios me escogió. ¿Para qué Dios te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso Dios ahora te escogió, me escogió. Para ser las mismas personas, para seguir viviendo nuestra vida desenfrenada, para seguir dando rienda suelta a nuestros hábitos, a nuestras concupiscencias y a nuestros deseos, para seguir el sistema. Dios te escogió y Dios me escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios nos escogió es para que seamos un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo escogido,
un pueblo que glorifique su nombre. Para eso nos escogió Dios. Nos escogió para sabemos. Pero el primer punto que encontramos en este versículo es que el propósito de la elección es para que fuésemos santos. La palabra santo se traduce apartado, consagrado. Entonces, recuerde que la base de mi elección es Cristo. Recuerde que el momento de mi elección fue en la eternidad. Y ahora el propósito de mi elección es para ser santo y sin apartado para Él, dedicado para Él. Para eso nos escogió, nos eligió, para ser un pueblo, para anunciar las virtudes de su gloria. Y el versículo 5 nos dice, en amor, habiendo destinado para ser adoptado. Quiero hacer un alto con respecto a la elección, porque ahora encontramos dos palabras, predestinación o predestinado, y encontramos la palabra adoptados, elegidos o escogidos, predestinados y adoptados. La predestinación es una palabra que se traduce como la manera eficiente de Dios, por su voluntad, de que se cumplan las cosas que Él anticipadamente dijo. Predestinar se traducía o equivalente a marcar un límite establecido, delinear o limitar o determinar de antemano algo. La predestinación tiene que ver en los elegidos. Tiene que ver con nosotros, la elección. La predestinación tiene que ver con los propósitos de Dios con nosotros. Ejemplo, ya dentro de la predestinación, si la predestinación tiene que ver con propósitos de Dios en nosotros, entonces hay tres propósitos dentro de la predestinación. La adopción, sí, la adopción, que son los propósitos por los cuales se predestinación. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Las cosas estaban establecidas por el Señor de antemano. Entonces, los tres elementos, propósitos de Dios en mi vida son elección, salvación y adopción. La elección, la salvación y la adopción tienen que ver con la predestinación. Tienen que ver con la predestinación. Pablo está usando esta palabra, habiendo predestinado para ser adoptados. Y ahora usa la palabra adopción. En nuestra cultura, la adopción tiene que ver con niños menores de edad. En nuestra cultura. En el tiempo de Pablo y bajo la cultura, la adopción no tenía que ver con niños menores de edad.
mucho menos con recién nacidos y mucho menos con infantes. En los tiempos de Pablo, la adopción tenía que ver con personas adultas. Entonces, ¿la adopción qué es? La adopción es un acto oficial donde se declara, donde se le constituye y donde se le da los privilegios de hijo a aquel que era menor y es ascendido a ser un hijo adulto. Los romanos no adoptaban menores de edad, adoptaban gente adulta. Ejemplo, cuando un romano en su casa no tenía herederos, él podía adoptar a alguien. Y esa persona adulta, bajo la razón, bajo la conciencia, esa persona adulta pasaba a tener todos los derechos filiales, todos los beneficios de los bienes. En otras palabras, cuando vamos a hablar de la adopción, Dios quiere que sus hijos, que los creyentes, lleguemos a ser hijos adultos. Entender las grandes bendiciones espirituales que hemos recibido por Dios y por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí encontramos en el versículo 4 la razón de la elección. ¿Cuál es la razón de la elección? Lo dice: para que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ahí hay una coma, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Ahí encontramos la razón de la elección. Paso a explicar esto. La elección no fue un capricho de Dios. La elección no fue una convocatoria masiva. La elección tuvo que ver con el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el puro afecto de su voluntad? El amor. ¿Cuál fue la razón? El amor. El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor. Entonces la razón de Dios te escogió y Dios me escogió. Esa palabra puro afecto tiene que ver con el sentimiento más sublime, más sensible. Recuerda que ahora tú y yo en Cristo somos seres socialmente sensibles. Somos hijos bajo el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, la razón fue la benevolencia de su amor para darnos o para escogernos y para elegirnos. Entonces, la razón de la elección es el puro afecto de su amor. El propósito de la elección es para apartarnos y hacernos un pueblo especial y único para Él. El momento de la elección, la base de esa elección es Cristo, nuestro Señor. Esto es el pensamiento que tiene Pablo. Este es el propósito en que llegamos a ser hijos de Dios. Esta es la forma. La predestinación. La eficacia de su voluntad con relación a lo que de antemano Él ha dicho. Y ahí lo dice. Y ahí lo dice. Ahora, a veces en este tema de la predestinación encontramos a veces eventos causados por Dios. Como por ejemplo la salvación es un evento causado por Dios. Es un evento causado por Dios. Como la adopción es un evento causado por Dios, es un elemento causado por Dios.
Pero también a veces encontramos en la predestinación que encontramos eventos no causados, pero encontramos eventos permitidos por eventos causados por Dios y eventos permitidos por Dios. Acuérdese cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8, el versículo 28, mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa palabra cosas les ayuda para bien en Romanos 8, 28 es un indicativo de cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que nos pasan entonces, pastor, son eventos causados por Dios, son eventos permitidos por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Efesios, el capítulo 1, el versículo 6, está la respuesta. La finalidad de la elección. ¿Cuál es el fin del propósito? Y lo dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es la finalidad de todas estas cosas? ¿Cuál es la finalidad de mi elección? Que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Cristo pueda ser puesto en alto. Que tú y yo lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto, a la imagen del Hijo de Dios. Y de esa forma, para la alabanza de la gloria de su gracia, encontramos el final de la elección. Todas estas cosas terminarán y pasarán. Pero recuerda, Dios te escogió, no fue el hombre. El hombre fue el instrumento que Dios usó. No fue la predicación. La predicación fue el elemento que Dios usó. Recuerda que tu elección no está basada en el tiempo, sino en la eternidad. Termino con esto. Isaías dice, y dijo Dios, ¿en dónde pondré mi trono? Mis manos hicieron. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Habrá un lugar donde yo pueda habitar? Hace una pregunta a Dios. Y de pronto el Señor mismo dice, pero miraré al que es humilde y que tiembla a mi palabra, y con él estaré, con él habitaré. El Dios dimensional, el que hizo el cosmos, el que hizo los planetas, el sistema solar y todas las galaxias, el Dios dimensional, tomó la decisión de ahora hacerse un Dios revelacional, porque pudiendo Él habitar en toda la eternidad, en todo el universo y en todo el cosmos, decidió habitar en tu corazón y en mi corazón. El Dios de las dimensiones se volvió el Dios revelacional. Se reveló al corazón del hombre. ¿Ahora entiendes por qué te libraste de accidentes? ¿Ahora entiendes por qué el Señor te libró de enfermedades? ¿Ahora entiendes por qué te libraste de situaciones complicadas? Aunque no lo conocías a Él, pero dice Romanos lo que hemos leído, que de antemano
Él ya nos conocía de antemano. Y Dios ha venido guardando nuestras vidas, y Dios ha venido guardando tu vida. Y el final de la elección es para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué tremendo. Espero, hermanos, que esto haya sido de... Hoy hemos visto la elección, nos hemos basado a ciertos puntos, la base de la elección, el momento de la elección, el propósito de la elección, la razón de la elección y la finalidad de la elección. Somos hijos por adopción. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Bueno, hermanos, que este estudio haya sido de mucha bendición para todos ustedes y que ustedes puedan compartirlo con otros y de esa manera poder edificarnos unos en el amor de Cristo. Conmigo es hasta este momento, nos despedimos, pero les decimos que hasta el día de mañana, a esta misma hora, estudiando, viendo, observando la palabra de Dios. Gracias, hermanos, a todos los que han estado conectados. Les mandamos un cordial saludo. Que Dios los bendiga. Amén.